importante, la ira de Dios. La ira de Dios es un enojo justo y una predisposición contra el pecado, la injusticia y los hombres injustos. Cuando leemos de la ira de Dios, cuando leemos del día de la ira, está conectado siempre al día del juicio de Dios. Y Dios ha emitido juicios durante toda la historia de la humanidad, desde el huerto del Edén hasta el juicio final que veremos cuando estemos en su presencia. Es decir, que está guardado, dice que está guardado el día de la ira. Pero Dios ha manifestado su ira durante toda la historia y usted lo puede ver en la Biblia. Le doy un pasaje, Sofonías 2, 1 al 3 dice: tú, nación desvergonzada, ponte a pensar antes de que entre en vigor el decreto y el día se pase como el polvo, antes de que caiga sobre ustedes el furor de la ira del Señor, antes de que les sobrevenga el día de la ira del Señor. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Y usted dice, wow, no parece que ese Dios de amor que me han hablado, ¿no es cierto? Pero recuerde, cuando Dios ejerce un atributo, no deja de poseer los demás. Ninguno de nosotros. De hecho, Santiago dice que la ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí manifiesta su justicia. Ninguno de nosotros podemos actuar gobernados bajo la ira y manifestar justicia. Ninguno. Todo ser humano que se deja gobernar por la ira termina en una injusticia. Todo ser humano. Por eso, comprender la ira de Dios con nuestro concepto humano es imposible. Habla su mano y diga: Espíritu Santo, ayúdame a entender y a recibir esta verdad. Mire, debido a que Dios es intrínsecamente santo y justo, Él tiene que derramar su ira contra todo pecado. O sea, es justo que Dios manifieste su ira en contra del pecado. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Ahí dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ahora, la ira de Dios no es producto de un impulso incontrolable, no, sino que es la respuesta de su naturaleza y de su carácter santo. Viéndolo en contraposición, amo a mi esposa y como amo, producto de ese amor, siempre la voy a cuidar. Siempre le voy a decir cosas agradables a ella, ¿sí? Y a veces haré un ajuste en el presupuesto para hacerle un regalo caro para ella. ¿Ok? Eso es lo contrario, ¿no? Esa es una. Pero dice, debido a que Dios es intrínsecamente, la ira de Dios no es producto de un impulso incontrolable, sino es una respuesta natural de su carácter santo y justo frente al pecado. O sea que en Dios, como Él es santo, justo, perfecto y pleno, en Él se manifiesta la ira contra el pecado. Eso es natural, es normal. Y al mismo tiempo no deja de ser santo, justo, bueno, perfecto. ¿Me estoy aplicando hasta aquí? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Sencillo. El amor de Dios está a disposición de todos. ¿Estamos aquí? Diga: Dios puso su amor a disposición de todos. ¿Cuál es la forma de acceder al amor de Dios? Creer por fe y aceptar esa gracia. Amén. Ahora, si yo rechazo eso, ¿qué recibo? La ira de Dios.
al final del día, al final de los tiempos. O sea, si yo me paso toda mi vida rechazando a Dios y llego a su presencia, ¿qué recibiré? La ira de Dios. No es un impulso incontrolable, es una respuesta. Debido a nuestros pecados, nosotros los seres humanos siempre atraemos hacia nosotros la ira de Dios. Efesios 5 y 6 dice: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo, avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por esto que nombré, y otras tantas que están en los versículos primeros, viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Como dice allí en el texto que está proyectado, sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuánto desobedecimos alguna vez? Y recibimos algunos cariñazos de nuestra mamá o papá, ¿ah? Y recibimos la ira del papá o de la mamá, ¿no es cierto? Y la zapatilla boomerang esa que es terrible, nunca te puedes esconder de la zapatilla de mamá. ¿Ah? Pero dice la palabra que nosotros, por causa de nuestro pecado, atraemos la ira de Dios. Colosenses 3, 5 y 6 dice, mire: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Y uno puede recordar el pasado sin Cristo, cuando estaba metido en todas cosas raras y cosas que... Y verdad, ¿no? Y vivíamos soportando manifestación de la ira de Dios. Ahora, necesitamos entender que cuando Dios derrama su ira, Él manifiesta su fidelidad. Oseas 11, del 9 al 11 dice: pero no daré paso al ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Dentro de esa ciudad estoy yo, el Dios santo, y no un simple hombre. Así que no entraré en la ciudad. Ellos vendrán en pos de mí. Yo, el Señor, rugiré como un león, y mis hijos vendrán temblando desde occidente. Saldrán de Egipto temblorosos como aves, saldrán de Asiria temblorosos como palomas. Yo haré que vuelvan a habitar en sus casas. Palabra del Señor. No daré paso al ardor de mi ira, dice. O sea, Dios cuando manifiesta su ira también muestra su fidelidad. Dios no deja de ser fiel y amoroso. Amén. Ahora, pensando en esto, ¿por qué es necesario que Dios haga uso de su ira? Porque esa manifestación hace contundente la gracia, el amor, la justicia, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. La ira de Dios está conectada a la justicia y la fidelidad de Dios. Jeremías 6, del 10 al 15, son varios pasajes, pero necesito que los vea. ¿A quién hablaré para que oigan? ¿A quién le llamaré la atención? No pueden escuchar porque tienen tapados los oídos. Ellos no aman la palabra del Señor, les resulta vergonzosa. Por tanto, la ira del Señor se me escapa. Ya estoy cansado de contenerme, dice el profeta. Voy a derramarla sobre los niños en la calle, lo mismo que sobre las reuniones de jóvenes, porque se la han hecho cautivos el marido y la mujer, el viejo y el anciano. Voy a extender mi mano contra los habitantes de la tierra y sus casas, sus propiedades, hasta sus mujeres pasarán a otras manos. Palabra del Señor.
Y es que todos ellos son mentirosos y avaros, todos desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote. Se les hace fácil sanar la herida de mi pueblo solo con decir paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no, ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Por eso cuando yo los castigue, caerán muertos entre los muertos. Wow, cuando uno lee ese pasaje, lo siguiente que tiene que ir es a mirar el libro de Lamentaciones, porque Jeremías después de eso escribe Lamentaciones. Y Lamentaciones es eso, literalmente son las lamentaciones del profeta y del corazón de Dios por ver cómo su pueblo ha sufrido a causa de la ira de Dios, a causa de su ira. Porque este pueblo al que le habla es el que fue llevado cautivo. Este es el Jerusalén que va a ser llevado cautiva. Ahora, conocer, tener y entender que la ira es un rasgo del carácter perfecto de Dios me tiene que impulsar a mí a confiar en el perfecto juicio de Dios. Levánteme su mano, por favor. Diga: Dios es perfecto en sus juicios. Sí, Salmo 119 dice que Él es perfecto en sus caminos, que todos sus juicios son perfectos, que Él es verdad y que Él paga a cada uno conforme a su plenitud y a su perfección. Entonces Dios nunca se equivoca. La segunda cosa es que necesito, sabiendo que Dios llega a momentos en que manifiesta su ira y que su ira es producto de su fidelidad, de su justicia, de su amor. Entonces yo necesito aprender a descansar en el accionar de Dios. Diga conmigo: descansar en el accionar de Dios. ¿Sí o no que en este tiempo donde hay ciertos niveles de inseguridad, uno dice, yo suelo hacerlo, a veces hay días que salgo para la izquierda, salgo del garaje de la casa y me voy para la izquierda, y otros días salgo para la derecha. No tengo otra forma de salir, o para la izquierda o para la derecha. O agarro hacia el oeste o me voy hacia solo puedo hacia el oeste o hacia el norte. Entonces, y a veces me voy hacia. Porque tú no sabes, ¿no es cierto? Por ciertos niveles de inseguridad, pero no es como confiar en el accionar de Dios. Siempre tú y yo podemos confiar que el accionar de Dios es pleno, es perfecto, es justo, está lleno de amor, no se equivoca, Él es perfecto en todos sus caminos. Amén. Wow, no parece que estuviera creyendo usted. ¿Ah? Diga: Dios, mi Padre, es perfecto en todos sus caminos. Diga: todos sus caminos. Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros nos metemos en caminos torcidos y desde nuestros caminos queremos evaluar a Dios, y eso no es posible. La segunda cosa de la que tengo que hablar es de la paciencia de Dios. Levante su mano, diga: Dios es paciente. Toque al vecino, dígale: gracias a Dios que Dios es paciente, hermano. ¿No es cierto? Porque con algunos de nosotros ya creo que le llegamos así a la paciencia de Dios. Ahora, la paciencia de Dios es su propia y libre decisión, póngale atención, de retrasar su justo juicio por los pecados. La paciencia de Dios es su propia y libre decisión de alargar o retrasar su justo juicio por los pecados, debido a su profundo deseo de que todos los seres humanos se salven. Se lo digo con la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan. Porque a veces pensamos y creemos que Dios está tardando. Mire, hay un montón de gente que está diciendo: ya, Cristo, ven pronto, Cristo. Pero si todavía hay mucha gente que no se ha salvado, necesitamos clamar por la salvación de las personas y necesitamos estar listos para ir a buscar a aquellos que aún no se han salvado.
No necesitamos estar queriendo escaparnos de esto. La cosa está complicada, sí, pero nosotros no vamos a escapar. Nosotros somos instrumento de salvación, instrumento de luz, instrumento de justicia. ¿Me están aquí? Dice, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan en arrepentimiento a Él. Dios retrasa sus juicios por su paciencia. Eso es paciencia. Dios retrasa sus juicios por amor a aquellos que todavía no se han entregado a Él. Por tu familia, por mi familia, por tus amigos, por mis amigos. Dile gracias a Dios por tu paciencia. ¿Ah? ¿Sabe qué? Es como esos partidos de fútbol donde tú dices, ya se cumplió el minuto 90. ¿Ah? Yo no vi el partido que pasó, pero estoy seguro que ya, Señor, que aumente 10, que le suba 20, que le suba 20, que le suba 15. No sé cuánto le aumentó, ¿no es cierto? Esos son el tiempo de reposición. Esa es una expresión de la paciencia. Ya se acabó el tiempo, pero Dios, ¿sabe qué? Nos está dando en su paciencia un poco más de tiempo. Wow. Toca que estaba, le cambia esa cara porque estamos viendo la paciencia de Dios. Wow. Algunos de nosotros conocimos a Dios ahora, pero por su paciencia. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, dice. Wow. O sea, si 1000 años son como un día, sé que la paciencia del Señor como que se extendió unos minutos nomás, ¿no es cierto? Sí. Pero unos minutos de su paciencia son para la salvación de miles, de millones. Y este es ese tiempo. Amén. 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 La paciencia a veces en la Biblia se traduce como tardo para la ira o lento para la ira. Se traduce también como tolerante a nosotros en la versión del 60. Solo estoy citando una versión porque luego ahí vienen los sinónimos, ¿no es cierto? Ahora, quiero que se agárrese la silla ahí. Agárrese la silla, porque lo que le voy a decir a usted no le va a ser fácil, de verdad. Cuando yo lo revisé, lo vi al contexto, dentro del contexto. Y la paciencia de Dios puede agotarse. Escúcheme, la paciencia de Dios puede agotarse. Tal vez usted creía que no. Permítame leerle la Biblia. 1 Pedro 3:20. A los que desobedecieron a Dios en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras construía el barco. ¿Cuántos años esperó Dios? 120 años. Mire la paciencia de Dios. Esperó 120 años por una generación. Eso significa paciencia, ¿sí? Alargó su justo juicio. Solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Es decir, Dios le puso límite a su paciencia. Ahora quiero que vaya a Jeremías capítulo 15, verso 6. Si tienes la nueva Biblia viva, proyéctame esa, la NBB o la NTV. Dice, me abandonaste y me volviste la espalda, dice el Señor. Por lo tanto, dice, tú me has abandonado y me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Mire, estoy cansado de darte siempre otra oportunidad. A Dios sí se le agota la paciencia. Yo me quedé con la boca abierta como usted cuando leí ese pasaje. Y a veces creemos que podemos jugar con Dios, que podemos estar en esos ciclos jugando con Dios. No, Dios me perdona. Le leí en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es concordante. Cuando yo esto, le leo la Nueva Biblia Viva. Me abandonaste y me volviste la espalda, dice el Señor. Por lo tanto,
yo utilizaré mi fuerza para destruirte. Quiero que le ponga atención. O sea, Dios, cuando le colmamos la paciencia, no manda un ángel, no manda al ángel de la muerte, Él mismo. Le dice, es verdad que en el contexto le está hablando a su pueblo, a Israel, pero usted y yo somos el Israel espiritual, pues. Usted y yo somos el pueblo de Dios, amén o no amén. Amén, somos el pueblo de Dios, le está hablando al pueblo de Dios. Y usted no me diga, no, pastores, que eso es el Antiguo Testamento. La Biblia toda es verdad. ¿Ah? Ya estoy harto, dice esta versión, ya estoy harto de darte oportunidad tras oportunidad de que te arrepientas. Ya estoy harto de darte oportunidad tras oportunidad de que te arrepientas. Mira, hija, así dice, ¿no es cierto? Oportunidad tras oportunidad de que te arrepientas. Así dice, ¿no es cierto? No es cosa mía, no. ¿Dice así o no dice así, hija? Oportunidad tras oportunidad de que te arrepientas. ¿Qué dice Segunda de Pedro? Dice que Él pacientemente espera. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que nos arrepintamos. La paciencia natural de Dios demuestra su deseo de que los pecadores no perezcan debido a su amor. Ya, la paciencia de Dios es una manifestación del amor de Dios, porque Él no quiere que perezcamos. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: ¿no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia ha estado guardando sin castigarte para darte tiempo de que te apartes de tu pecado? ¿Sí ve? Dice por las riquezas de su generosidad, dice, lo bondadoso, tolerante y paciente que ha sido contigo. Oiga, quiero que hoy entendamos de que Dios ha sido bondadoso, tolerante y paciente con nosotros. Abra su mano, diga, Dios ha sido bondadoso, tolerante y paciente con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque tenemos una bonita cara? No, porque Él nos ama, porque no quiere que perezcamos, porque Él quiere tenernos en la eternidad con Él. Yo no entiendo su amor, solo lo comparto y lo disfruto. No entiendo, no puedo llegar a entender la grandeza de su amor y de su paciencia. Por eso ese texto es una pregunta del apóstol Pablo. Dice, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia ha estado aguardando sin castigarte? Es decir que a veces hemos vivido tan apartados de Dios y siendo tan desagradables a Dios. Y porque no nos sucede nada, no es que Dios no se da cuenta, sino que nosotros necesitamos reaccionar y escuchar esta palabra. ¿No te das cuenta que es por su bondad, paciencia y tolerancia es que aún no has recibido el castigo? Wow. ¿Qué pasaría si Dios no fuera paciente? ¿Ah? ¿Has pensado en eso? Bueno, ya usted sabe que a Dios se le agota la paciencia. Pero ¿qué pasaría si Dios no tuviera la paciencia que tiene? Hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno. Hace rato estuviéramos reventados ahí, 3 metros bajo tierra y con la cabeza para abajo. ¿Ah? Abre sus manos, dile gracias, Señor, por tu paciencia. Dile gracias, Señor, por tu amor. Vamos, hable y dígale gracias. Gracias, Padre. Tú has sido bueno, paciente, bondadoso conmigo, tolerante conmigo, Padre, gracias.
¿Cuántas veces las tinieblas mostraron nuestros pecados? Pero el Señor dijo, Él ha extendido mi paciencia, ese que está ahí, déjalo nomás que todavía todavía tiene. A ese le doy hasta este domingo. No sé, tal vez sea así. No sé. Pero cuando yo veo esta escritura digo, wow, Padre. Mira lo que dice Nehemías, para ir cerrando este tiempo. Nehemías, capítulo 9, versos 29 al 31, dice: los castigaste para hacer que se volvieran a tus leyes, pero ellos se mostraron soberbios y no quisieron obedecerte. Mira, ¿cuántas veces nosotros hemos sido esos que recibimos un castigo de Dios y en vez de volvernos a Él nos pusimos peor? No diga me identifico, porque yo también me identifico. Pasaron por alto tus enseñanzas que dan vida al que las pone en práctica, porque esa es la clave de las enseñanzas, ponerlas en práctica. Fueron rebeldes y tercos y no quisieron escucharte. He sido así muchas veces, pero tú fuiste paciente con ellos por muchos años. Enviaste profetas que les advirtieran la gravedad de su pecado, pero no quisieron oír. ¿Cuántas veces Dios usó la voz profética de tu mamá sin ser profeta? Y te dijo, hijo, ya sal ya deja de hacer lo que estás haciendo. Hija, ya vuélvete a Dios. Ya cambia. Ya deja eso. ¿Cuántas veces, aún sin nuestros padres ser creyentes, pero Dios usó una voz para decirnos, ya sal de eso? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te volverás a Dios? ¿Hasta cuándo estarás lejos de Dios? Muchos de nosotros escuchamos muchas veces esa voz. Y era Dios diciéndonos, Dios hablándonos. Entonces una vez más permitiste que las otras naciones los vencieran y los conquistaran. Pero por tu gran misericordia no los destruiste completamente ni los abandonaste para siempre. Oh, diga conmigo, estoy vivo por la misericordia de Dios. Cuando somos conscientes de este inventario espiritual, hermano, no puede haber gramo de soberbia en nosotros. Tiene que manifestarse la humildad. Que estamos vivos por su misericordia. Diga, estoy vivo por la misericordia de Dios. Y dice, no los destruiste completamente ni los abandonaste para siempre. Por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desechaste para siempre, porque eres un Dios de gracia y misericordia. Dale tu mejor aplauso al Señor. ¡Aleluya! Porque eres un Dios grande en misericordia. Vamos, di conmigo, porque eres Dios de gracia y misericordia. Aleluya. Aleluya. Estoy vivo por su misericordia. Mira, hermano, yo no sé cuántas rayitas de la paciencia de Dios le faltan con nuestra vida. Pero esta revelación de la paciencia de Dios debe impulsarme a someterme totalmente a la guía, a la dirección y al gobierno del Espíritu Santo. Joven que estás aquí, tal vez tú digas, tal vez eres un preadolescente que tienes 12, 14, o un joven que tiene 20, 22. Cuando uno tiene todas las energías y parece que tuviera batería solar, porque sale al sol y ya se siente, ¿no es cierto? No se puede ni levantar de la cama, ¿no es cierto? Pero parece que cuando uno tiene de 18 a 22 años, tiene batería solar, que apenas sale al sol y ¡pum!, ya está 200% listo. ¿Ah? Ya no, algunos de nosotros tenemos una batería de esa recargable que hay que recargarla, ¿no? Ya no, llegamos a cierta edad en que... Pero hermano, entendamos esto. Jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí. Esta revelación me tiene que mover, movilizar, empujar a decidir voluntariamente a someterme a la guía, al gobierno, a la dirección del Espíritu Santo.
a decidir dejar el gobierno de mi vida totalmente en las manos de Dios. No podemos vivir gobernando nosotros. Necesitamos que Dios gobierne nuestra vida. Diga, necesitamos que Dios gobierne nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo gobierna mi vida, entonces vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Una de las 9 manifestaciones del fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Repita conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la versión del 60. Ya lo voy a aprender en otra versión. Paciencia es fruto del Espíritu. Entonces, ¿dónde está la paciencia? No se me duerma. ¿Dónde está la paciencia? Toca que está al lado si se está durmiendo. No se puede dormir aquí. Puede ser, es un espíritu que lo hace dormir para que no escuche. Diga, la paciencia está aquí. Diga, la paciencia está aquí. Ese fruto del Espíritu tiene que salir. ¿Ah? Y entonces, como fruto de que yo conozco la revelación de la paciencia de Dios, y que Dios ha extendido su paciencia, esa es su decisión voluntaria de extender el tiempo de justicia y juicio. Entonces yo debo manifestar paciencia en mis relaciones interpersonales. Mi amor, tenme paciencia. ¿Sí? Porque empezamos en el hogar. ¿Ah? Los esposos teniendo paciencia unos con otros. Los hermanos teniendo paciencia. Los padres con los hijos con los padres. Diga conmigo, paciencia. Y si yo debo manifestar la paciencia, mire lo que enseña la palabra de la paciencia. Primera Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. Espero que no haya nadie aquí ocioso. Que animen a los de poco ánimo. Si estás de poco ánimo, hoy te animamos. Que apoyen a los débiles. Si estás débil, hoy te vamos a dar un abrazo. Y que sean pacientes. ¿Cómo dice? Pacientes. 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 Levante su mano y diga, pacientes. Con todos. Con todos. Así. Y con el policía también. Efesios 4, 2 y 3 dice: y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes. Que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes, unos con otros en amor. Como dice, pacientes unos con otros con amor. Ay, a la paciencia hay que añadirle amor. Porque dice que amor es el vínculo perfecto. El amor es como el manjar encima del pan. Hace que sea más rico. El amor suele ser como... Ya no voy a decir. Diga. Pacientes unos con otros. En amor. Diga, pacientes en amor. Wow. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Santiago 5:8 para terminar, y Romanos 12:2. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, porque la venida del Señor está cerca. Toca que te diga, paciencia y firmeza. Dígale, paciencia y firmeza, porque el Señor está cerca. Oh sí, la venida del Señor está cerca. Claro que sí. Está 2024 años más cerca. Romanos 12:12. Regocíjense en la esperanza. Tengan paciencia si sufren y no dejen de orar. Wow. Ponme en la pantalla Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Estás sufriendo por algo. Sé paciente. Sé paciente. Regocíjate en la esperanza que tienes en Jesucristo. Y nunca dejes de orar. Wow.
Y termino con el perdón de Dios. Dios es perdonador. Y creo que esta es una de las cualidades que más conocemos de Dios. Y creo que es uno de los atributos que más le hemos hecho ejercer a Dios. El perdón. El perdón consiste en que Él no nos hace objeto del castigo por nuestros pecados. Nuestros pecados merecen la muerte. Y entonces Él no nos da eso. Él nos perdona. ¿Por qué? Porque aunque el pecado tiene un precio, ese precio fue pagado por Jesús. ¿Está conmigo aquí? Ya. Entonces, nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado. ¿Cierto? El pecado este. Entonces Dios no nos puede dejar acceder por causa del pecado. Entonces, Él da a su Hijo para que Él lleve nuestros pecados y quita el pecado para que podamos tener acceso a Él. Por eso Él es santo, justo y perfecto, porque su justicia fue pagada en Jesús. El precio del pecado fue pagado en Jesús. No fue gratis. No fue gratis. Le costó la vida a Jesús. Él nos puede perdonar. Él nos perdona por la obra de Jesucristo. Dígale gracias, Señor. Jeremías 31:3. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Bendito sea el Señor. Él dice que ha prolongado su misericordia. ¿Cómo nos ama el Señor? Con amor eterno. ¿Cómo nos ama el Señor? Con amor eterno. Diga: Dios me ama con amor eterno. Mira, hermano, no ande mendigando amor. Dios nos ama con amor eterno. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz permite a Dios, por amor, perdonar nuestros pecados sin menoscabo de su justicia y su santidad. Ese gráfico que le hice. O sea, Dios no menoscaba su santidad, su justicia. Por eso Cristo derrama toda su sangre en la cruz. Él paga el precio de nuestro pecado y gana para nosotros el perdón de Dios. Por eso podemos acercarnos y pedirle perdón y recibir el perdón. Efesios 1:7 dice: en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre. ¿Qué dice allí? El perdón de los pecados. Efesios 1:7. Según las riquezas de su gracia. En Él tenemos la redención mediante ¿qué? Mediante su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Es por su sangre que hemos sido liberados del pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, pero eso no es suficiente, saberlo. Es indispensable la confesión y el arrepentimiento para que ese perdón se haga efectivo. Es como cuando ponen un cheque a tu nombre y tú vas al banco, ¿no? Y llevas el cheque. Y entonces llegas así, es un cheque de... El perdón vale mucho más de lo que va a decir. Es como que usted vaya al banco con un cheque de 100 millones de dólares y entonces usted va al banco y dice: págueme ese cheque. Y entonces la señorita, la cajera, necesita firmarlo. ¿Sí lo ve? Eso es, ¿sabe qué? La confesión y el arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice de esta manera: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Mira, dice: el que encubre su pecado jamás prospera,
Pero quien los confiesa y los deja, ¿qué encuentra? Perdón. Entonces el perdón de Dios está disponible, pero ¿qué tengo que hacer? Confesarlo y arrepentirme. La obra consumada de Cristo en la cruz hizo que el perdón esté al alcance de todos. Wow. El amor de Dios en su palabra te desarma. Y también desarma esos argumentos raros que a veces tenemos pensando que somos demasiado buenos. Y no estoy diciendo que seamos malos, digo es que nuestra bondad no alcanza para la salvación. Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 13 al 15. Dice: ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora, diga, pero ahora. Diga, pero ahora. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos nuestros pecados. Grita y celebra. Ahora. Diga, ahora. Tengo el perdón por la obra de Jesucristo. Ponme el siguiente texto, el 14. Dice: Él ha anulado la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley y anuló esa deuda y la clavó en la cruz. Había una deuda en nuestra contra, había un acta en nuestra contra, y cuando metían los clavos en la mano, en los pies de Jesús, ¿sabe qué? Los romanos estaban pensando que clavaban el cuerpo de Jesús en la cruz, pero Cristo estaba clavando el decreto que nos era contrario, y ahora podemos ser libres por eso. ¡Aleluya! Puedo ser libre porque el decreto fue clavado en la cruz. Soy libre, tengo salvación, tengo perdón por la obra perfecta de Jesucristo. Amén, apláudele, grita, no seas algo. Bendito sea el Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y ponme el otro texto, dice el 15, escucha, dice el 15. Desarmó, míralo, desarmó, no deja aplaudir, desarmó a las potestades y dice a los poderes de las tinieblas, y por medio de Cristo humilló en público y los exhibió en su día triunfal. Aleluya, bendito sea el Señor, apláudelo, porque ya no hay acusación que valga, porque en la cruz todo fue pagado. Diga, todo fue pagado, aleluya. Todo fue pagado. Todo pecado es perdonado. Hay total perdón en Cristo. Sí, aleluya. Hay total perdón en Cristo. Bendito sea el Señor. No seas algo. Oh, aleluya. Toca a dos personas, dile, hay perdón en Cristo. Tócalo, dile, hay perdón en Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Dile, hay perdón en Cristo. Tócalo, empújalo. Dile, despiértate. Oh, cambia esa cara porque hay perdón en Cristo. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Ahora necesito que usted cerremos bien este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es una manifestación de la gracia del amor, pero también es una manifestación de la justicia de Dios. Y allí, cuando entiendo la justicia, la santidad de Dios, puedo decir: gracias, Cristo, gracias. Porque Cristo soportó la cruz por ti y por mí. Cristo estaba en la cruz, estaba débil. Él pasó 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas en la cruz. Y a veces usted no quiere estar parado 50 minutos en la alabanza. Y estos 6 horas colgado en la cruz por ti, por mí.
Y Él soportó la cruz por amor. Y cuando yo entiendo que Dios no podía pasar por alto su justicia y tenía que dejar morir a su Hijo en la cruz, entonces yo digo: Señor, yo voy a vivir perdonando. Yo voy a vivir perdonando. Y hoy día necesitamos romper de nuestra alma toda falta de perdón. Tal vez tú digas: es que usted no sabe lo que me han hecho. Pero ¿sabes qué? Dios te ha tenido paciencia. Dios no ha manifestado su ira porque te ama. Y tal vez tú te sientas que tengas derecho a no perdonar. Pero hoy yo te llamo: ven acá adelante. Hoy es día de perdón. ¿Sabe que hace unos días se celebró el Yom Kippur en Israel, que es el día del perdón? Y tal vez te hayan hecho algo muy doloroso, pero ven acá. Hoy es día de perdón, porque Dios nos perdonó y nos sanó a nosotros. Dios nos perdonó cuando no merecíamos el perdón. ¿Y sabes por qué hay cosas trancadas a veces en nuestra vida? Porque falta perdonar.